Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia titulada Diseño de material L en el contexto mexicano, que vamos a compartir la maestra Hola, buenas tardes, maestra Emily Martin. y su servidora Cristina Zimañi. Somos de la Universidad de Guanajuato. Entonces vamos a empezar con el origen del proyecto y los objetivos. Eh, Hay que mencionar que fue una iniciativa de alumnas de la licenciatura en la enseñanza del español como segunda lengua en nuestra universidad, quienes se dieron cuenta que hay una demanda de cursos de español para extranjeros en México que es menos sorprendente. Tampoco nos sorprende tanto que en nuestra zona, en el Bajío, en la región del Bajío, esa demanda es bastante alta. Lo que identificaron es que hay una carencia de material didáctico con un valor cultural específicamente mexicano o dentro de nuestro contexto y que había una necesidad de estimular un diálogo entre culturas. Y por ello decidimos realizar este proyecto que tenía como primer objetivo diseñar un compendio de actividades de español como lengua extranjera o segunda lengua para fines didácticos y culturales a través de un proceso reflexivo de forma colectiva. Y además de elaborar las actividades, obviamente queríamos la implementación y analizar la implementación y la aplicación de actividades. Perfecto, vamos a pasar al marco conceptual. Primero, el concepto clave, como lo pudimos ver con los objetivos, es la idea de la cultura en la educación de lenguas extranjeras. Para ello, bueno, podemos dividirlos en dos ejes. El primero es la difusión y el rol de la cultura en la clase de lenguas de lengua extranjera y en específico para los objetivos que queremos cumplir en el usar el material didáctico para lograr este objetivo, ¿no? Y poder, como lo mencionamos también en la diapositiva anterior, lograr un diálogo entre las culturas en contacto, que aquí sería el diálogo entre la cultura mexicana o las culturas mexicanas y las culturas de los estudiantes extranjeros aprendiendo español. También, bueno, hay otros aspectos claves en la elaboración de material que sería, en nuestro caso, enfocado a los asuntos culturales e interculturales. En cuanto al segundo concepto que surgió en la revisión de la literatura, fue el material de español lengua extranjera en contexto. Hay poca literatura, pero sí la hay, acerca de la adaptación o más bien la falta de adaptación de material para la enseñanza del español en el contexto latinoamericano, ¿no? Los autores resaltan que hay una necesidad para el material de mostrar una versatilidad, ¿no? Que es una característica clave del material didáctico que se pueda adaptar a los conceptos. Y también hubo una visión, bueno, fueron resultados de estudios que la autenticidad, obviamente, en el contexto latinoamericano, por ejemplo, que no está tan reflejado en el material existente, frente obviamente al número creciente de aprendices de español en Latinoamérica. Visitantes de nuestro país, aquí en México, o de Perú, o de otros países, ¿no? Y eso no incluía a veces la parte de componente lingüístico y sociocultural. Sin embargo, sí hay propuestas, por ejemplo, Aula América o Dicho y Hecho por parte de la UNAM, pero queríamos con esa investigación hacer una propuesta adicional. Entonces embarcamos en la investigación dentro de nuestra universidad y específicamente la licenciatura de la enseñanza de español como segunda lengua. Y las tres estudiantes que participaron estaban entre quinto y sexto semestre. Cuando terminaron ya estaban en el sexto semestre y hicieron el proyecto como parte de su servicio social profesional
conceptualizamos la investigación dentro de un marco de investigación-acción con una idea de siempre mejorar el diseño y la implementación de las actividades y obviamente entendiendo que la enseñanza sigue siendo un proceso de continua búsqueda y elaboración de aplicación. En nuestro aprendizaje, incluyendo obviamente a nosotras, nunca termina. Lo que también queríamos en ese entonces es desarrollar una capacidad de reflexión en las participantes. Los instrumentos que usamos, pues obviamente tuvimos sesiones grupales. Cada semana nos juntábamos para revisar sus diseños y hubo una constante retroalimentación. Y también las estudiantes llevaron una bitácora, aunque vamos a ver que esto no necesariamente resultó ser muy regular. Sin embargo, al final de todo el proceso, realizamos entrevistas semiestructuradas con cada una de las participantes. Entonces, la mayoría de los datos que vamos a presentar el día de hoy vienen de estas entrevistas. Antes que nada, nos interesó porque se motivaron en el proyecto, ¿no? Y entonces aquí se obvió que las tres participantes entendían que no existía suficiente material dentro de nuestro contexto, que tenía un elemento cultural contextualizado, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos hablando de México y Bajío, pero como ya mencionó la maestra Emilia, eso también es cierto en la mayoría de Latinoamérica. Lo que les dio el impulso fueron, por ejemplo, la clase de material didáctico, o sea, diseño de material didáctico, como menciona Karina, y aquí tenemos que compartir que obviamente no estamos usando los nombres de las participantes, sino más bien nombres o seudónimos que les asignamos durante la investigación, ¿no? Entonces, las tres, como parte de una actividad complementaria de sus clases, asistieron a una conferencia organizada en conjunto con el departamento, una colega y una invitada de la Universidad de Estado de México, la Autónoma de Estado de México, ¿no? Y durante esta conferencia se dieron cuenta mucho más o aún más que los ejemplos que llevaban, por ejemplo, los textos del libro o los libros de texto, eh, tendía mucho a representar a ejemplos españoles o de España. Y esto es lo que les dio la idea, como dice Pamela, eh, queriendo darle un tinte un poco más realista, es decir, no idealista, como un tipo de cultura que verdaderamente no existe, que se acercaron con nosotras para guiarlos en esas actividades. En la entrevista luego nos interesamos a la parte de los primeros pasos en cuanto a la elaboración de las actividades, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, como lo resaltó la doctora en la diapositiva anterior, que hay materias, asignaturas dentro de la licenciatura en la enseñanza del español que ha despertado no solamente el interés, como lo dijimos, pero también el encontrar estrategias de elaboración de material, el encontrar ejemplos que quizás querían seguir o al contrario no querían seguir, ¿no? Pero aquí podemos ver, ¿no? Con Pamela, por ejemplo, que al acercarse o al recordar esas materias de material didáctico o de comunicación intercultural, usaron las secuencias vistas en clase o usaron esta meta de querer entrelazar las culturas, ¿no? Y se dieron cuenta también desde los primeros pasos que se iban a abarcar bastante tiempo, que no era una tarea de un día para otro,
¿no? Entonces eso fue un poco un golpe de inicio, ¿no? Decirse que, ok, estamos empezando este proceso bastante largo, ¿no? También nos resaltan um, bueno, necesitaban con el tiempo, implicaba más detalle, implicaba explicar muy bien las instrucciones, a quién me dirijo, al profesor, al estudiante, todos esos pasos que a lo mejor fue algo que vieron en la carrera y eso lo podemos ver con Daniela y Pamela aquí, pero que tomó todo su sentido en al momento de elaborar sus actividades. Y resalta Karina que fue un aprendizaje gradual. En este sentido, creo que fue muy claro, eso fue uno de los puntos más evidentes en la entrevista o en las tres entrevistas que la retroalimentación sí sirvió. Aquí tenemos que mencionar que, pues aparte o además de la retroalimentación que dimos nosotras dos en las sesiones semanales y que recibieron ellas de una de la otra en las mismas sesiones, también cuando empezaron a buscar lugares donde impartir sus clases o implementar las actividades, conocieron a otros profesores. De hecho, en una escuela en particular, una escuela privada, les dieron retroalimentación muy útil, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comenta Karina en este sentido, que se dieron cuenta que no solo es suficiente preparar las actividades, sino tenían que estar al pendiente de las dudas que iban a surgir de los mismos alumnos con quienes iban a compartir sus actividades. Y en este sentido, le parecía la retroalimentación muy formadora. Eh, y justamente esa distinción entre nuestra retroalimentación como sus profesoras o guías o mentoras y lo que les dio el profesor en esta escuela fue muy diferente, ¿no? Justamente porque nosotras les preparábamos más para la el diseño del material, mientras cuando ya llegaron a la escuela recibieron preguntas, por ejemplo, pero ¿qué harías si el alumno te pregunta y esto, ¿no? Y obviamente, como cualquier retroalimentación, al principio puede parecer un poco difícil como recibir. No es tan fácil enfrentarnos con tal vez la crítica, ¿no? Y como menciona Daniela, que al principio le parecían rudos los comentarios y llegó de hecho a un punto de bloqueo cuando no podía seguir y es cuando la maestra Emilia le sugirió que llevara un diario donde podía anotar sus ideas poquito a poquito para quitarse ese bloqueo, ¿no? Y es lo que reconoce en esta cita, justamente al principio también le parecía forzado el ejercicio, sin embargo, no hubiera podido llevar a cabo el diseño sin este ejercicio. Entonces, resultó muy enriquecedora la retroalimentación, que obviamente nos dio mucho gusto escuchándolas en las entrevistas. Perfecto. Después de haber elaborado las actividades y de haber recibido retroalimentación por parte de nosotras, sus pares y personas ajenas o personas con experiencia docente en LE, tuvieron la oportunidad de implementar sus actividades. Y bueno, aquí podemos precisar muy rápidamente que por el contexto de pandemia fue un poco más difícil, desafiante para esas estudiantes encontrar dónde y con qué estudiante, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en sus experiencias hubo varias etapas, ¿no? Primero tenían el miedo de que lo que habían diseñado no iban a servir, ¿no? Recuerden que hasta el momento en sus clases de licenciatura habían diseñado, perdón, actividades para
ejemplificar la teoría, pero nunca habían podido ponerlas en práctica. Y de ahí quizás el sentimiento de Karina, ¿no? Se sentía muy nerviosa, pero podemos ver que al final ganó confianza y al aplicar pues se sentía muy bien. Um, Palmela también dice algo similar, que fue una muy buena experiencia y que también los nervios fueron un poco desapareciendo bueno, con la sesión, ¿no? Con el estudiante. Vemos esa parte de desmotivación inicial con Daniela, que también se encontraba muy nerviosa y que al estar en la clase, al estar justamente usando su propio material que conocía de pies a cabeza y preparada con las preguntas previas del maestro, todo lo que podía surgir, ¿no? Se sintió pues muy a gusto con esta experiencia, ¿no? Lo que nos interesó, obviamente, que toda esa experiencia, cómo les iba a afectar en su práctica docente en el futuro, porque todavía no han terminado la carrera. Y aquí recibimos respuestas bastante diversas, ¿no? Pamela, por ejemplo, dice que hacer mi propia material me tomaría demasiado tiempo. Se dio cuenta que obviamente es una actividad que necesita inversión de energía, de tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en su evaluación se adapta mejor a trabajar con material que no es suyo. Sin embargo, if sí tiene tiempo, pues puede seguir con el diseño, que obviamente el tiempo libre para profesores es un lujo, ¿no? Eh, y en contraste, Daniele dice que a ella sí le gustaría más seguir con sus planeaciones, porque todavía tiene muchísimos temas que quisiera desarrollar. Y la persona que nos sorprendió un poco era Karina, porque ella incluso dijo que llegó a punto cuando le gustan diseñar el material a tal grado que tal vez como se dedicaría a este proceso y no solamente la implementación, ¿no? Y parece, justamente porque le gustan hacer las cosas para ella misma, ¿no? Perfecto. Y la última, bueno, la última pregunta o el último tema que tocamos en esas entrevistas fue la reflexión sobre el trabajo grupal. Recuerden que semanalmente teníamos sesiones como tipo grupo focal, ¿no? Para retroalimentar entre todas. Y bueno, nos dio mucho gusto ver que aprendieron todas mucho diseñar las actividades y darse cuenta como dijimos en las diapositivas anterior, ¿no? De que tomaba tiempo, de todos esos aspectos que necesitaban incluir. Y eso surgió a partir de la reflexión grupal, ¿no? También esa reflexión grupal les ayudó a ser un poco más tolerante. A incluir varias opiniones, quizás compartir el miedo o compartir los aspectos negativos ayudaban a que pues podían surgir soluciones entre ellas, ¿no? No pasaba nada si había miedo, no pasaba nada si había nervios, si la actividad no era perfecta, la otra compañera tampoco, y juntas podemos avanzar, ¿no? Y resalta Karina que hubo perspectivas diferentes y que justamente este contraste hizo que el trabajo tomaría forma de una mejor manera, ¿no? Porque se incluía, no todo estaba bonito, no todo estaba horrible, digamos, pero que había una retroalimentación cada vez más acertada, ¿no? Y eso hacía que obviamente se necesitaba diferentes personalidades para lograr este tipo de trabajo y también mostraba cómo iba a ser en la vida real este tipo de colaboración entre otros docentes. En las diapositivas siguientes les presentamos compendios que han realizado cada persona. Aquí está, sí, la última alumna. Sí, perfecto.
Entonces ya para concluir, lo que hemos encontrado en esta investigación, obviamente que su motivación surgió de una carencia de materiales contextualizados a la realidad mexicana y que ciertas materias en nuestra carrera, afortunadamente, obviamente así está diseñada la carrera, ofrecieron preparación didáctica y concientización cultural previa al proyecto, ¿no? Y obviamente es un propósito que tiene la carrera para que a la hora que lleguen a diseñar e implementar materiales que tengan ese conocimiento y las competencias. Nos gustó mucho que la retroalimentación entre pares y mentores resultó ser formadora y que la implementación les permitió a las participantes incrementar la confianza y reducir la ansiedad de enseñar, y que algunas expresaron su preferencia por elaborar su propio material, eh, y otras no. Y eso obviamente dependió mucho de la disponibilidad de tiempo y en unos casos de su personalidad. Finalmente, que como siempre, el trabajo grupal facilitó la inclusión de distintas perspectivas y creemos que es una propuesta, este tipo de reflexión y retroalimentación grupal que puede funcionar muy bien en la formación y educación de futuras docentes y futuros docentes, ¿no? Con esto quisiéramos terminar. Aquí están las referencias, si alguien las quisiera pedir, y muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias.